Ok. Ok, hola muchachos. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el tema 2 de la materia de Ciencias de la Tierra, que se refiere al tiempo geológico. Entonces, para este tema vamos a respondernos o vamos a estudiar tres puntos importantes. El primero de ellos vamos a intentar responder cómo se conoce la edad de las rocas. El segundo, la clasificación geocronológica, que ya vamos a ver qué es. Y por último, para terminar estudiando la escala del tiempo geológico. Entonces, primer punto, ¿cómo se conocen las edades de las rocas? Fíjense en esto. Las rocas contienen la historia de la Tierra. Esta es la idea importante, porque en ellas se han quedado registrados los distintos procesos que han ocurrido en toda la existencia del planeta Tierra. Entonces, las rocas van a ser como que la prueba principal. Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo se conoce la edad de las edades de las rocas? Ahí, eso se conoce como datación. ¿Ok? Mediante la datación, uno intenta, mediante técnicas de laboratorio o estudios geológicos, asignarle una edad a una roca, ¿cierto? A un estrato. Entonces, hay dos tipos de dataciones. La primera es la relativa. Lo importante de esto es que la datación relativa es simplemente una comparación, ¿ok? Es una técnica que busca decir que esta roca es más joven o que esta roca es más vieja. Entonces, y para eso se basa simplemente en, por ejemplo, los sedimentos que se depositaron primero son más viejos, obviamente, que los que se depositaron por encima de ellos, que son más jóvenes. Entonces simplemente es buscar un orden de acontecimientos, como que primero pasó esto, luego pasó esto, entonces esto es más joven, esto es más viejo, simplemente comparando. No da alguna cifra específica de la edad de algo, simplemente comparación. En cambio, la datación absoluta sí es un estudio científico de laboratorio. O sea, aquí se obtiene un número, una cifra numérica que es la edad exacta, bueno, no tan exacta, pero da un número de la edad de la roca. ¿Ok? Entonces, por eso podemos leer que estos métodos proporcionan edades numéricas. En esta datación absoluta se calcula el tiempo de vida media de ciertos elementos, ¿ok? Eh, son elementos, son isótopos radiactivos. Y pasa que los isótopos radiactivos son inestables. Entonces, en ellos se produce la desintegración espontánea del núcleo. Y todo eso se puede estudiar en el laboratorio y se puede obtener el tiempo de vida media de esos elementos y con ello se aproxima a la edad de una roca. Y aún así, los márgenes de error de estas mediciones son muy grandes. ¿Ok? Por ejemplo, a ti te pueden decir, mira, realizamos una datación absoluta y esta roca tiene 1 millón de años. Pero bueno, puede ser como que 100.000 años por arriba o 100.000 años por abajo, pero no sabemos, por ahí va. Pero ya vamos a ver que la edad de la Tierra es tan grande que hablar de miles de años es muy poco, es muy como insignificante. Entonces, recuérdense que la idea importante de las dataciones, relativa, absoluta. La diferencia es que la relativa se realiza una comparación, ¿ok? Establece un orden secuencial de hechos. En cambio, la absoluta sí da la edad numérica. No solamente de rocas, sino también de fósiles, humanos, animales, de plantas, ¿ok? Y por ejemplo, en la imagen de arriba podemos ver los estratos bien diferenciados que su estudio en geología se utiliza en la datación relativa, ¿ok? Estratos sobre otros estratos, más viejos, debajo de los más jóvenes. Entonces, para responder la pregunta principal de este tema, ¿qué edad crees que tiene el planeta? La edad es de 4.500 millones de años, ¿ok? Y es un poco difícil de entender porque son muchos años. Entonces, para eso podemos utilizar esta analogía para entender la magnitud de la edad de la Tierra. Supongan que la edad de la Tierra es de 24 horas, ¿ok?
O sea, que nos van a contar la historia de la Tierra en 24 horas. Si fuese así, ¿ok? El origen de la vida se empieza a dar a las 4 de la mañana. Y a las 5:30 de la mañana es que tenemos conocimiento de los fósiles más antiguos, ¿ok? Desde las 6 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde, se produce una formación de abundantes capas de hierro, capas importantes para la generación de otras especies. A las 2 de la tarde aparecen las algas unicelulares. A las 6 de la tarde empiezan los organismos a reproducirse sexualmente, porque las algas unicelulares tenían otro tipo de reproducción. A las 8 de la noche, formación de algas, y así va, formación de medusas. A las 9 aparecen los trilobites, que ya vamos a ver qué es. A las 9:52 de la noche aparecen las plantas terrestres. Luego los dinosaurios a las 10:56 de la noche. Y a las 11:39 de la noche aparecen los mamíferos. Y hasta las 11:58 de la noche es que aparece el ser humano. Entonces, con esto quiero que entiendan que tenemos muy poco tiempo en la Tierra, que antes de nosotros pasaron millones y millones de años. Entonces, para estudiar el tiempo de la Tierra, se utiliza la clasificación geocronológica. Esto simplemente ordena el tiempo en eones, eras, períodos, épocas, edades y crones. Así, en orden jerárquico. Primero los eones y en ese eón hay varias eras. Y en esas eras hay varios períodos. Y en esos períodos hay varias épocas. Y así. Entonces, con esto podemos llegar a lo que es la escala del tiempo geológico, que es esta. Fíjense que la escala del tiempo geológico como tal es la imagen que está a la izquierda, el cuadrito que está a la izquierda. Observamos que hay un periodo grande que es el precámbrico, y en ese precámbrico hay varias eras y muchos millones de años. De hecho, la mayor parte de la historia de la Tierra, el 88%, sucede en el precámbrico. Y fíjense que arriba del precámbrico empieza el fanerozoico, ¿ok? El otro eón en la escala del tiempo geológico. Y luego de ese eón fanerozoico se hace como un zoom y se obtiene el cuadro de la derecha, donde se especifica más información sobre las otras eras, que son paleozoicos, mesozoico y cenozoico. Fíjense que estoy leyendo la tabla del tiempo geológico de abajo hacia arriba, porque se supone que lo que está abajo es lo más viejo, es lo que primero pasó. Por ejemplo, en el precámbrico, fíjense, se conoce ese eón como precámbrico, pero en realidad son tres eones: el ádico, el arcaico y el proterozoico. ¿Ok? Y al ladito, los números que ven son los millones de años en los que empezaron esos eones y esas eras. El ádico, 4.500 millones de años. Luego viene el arcaico y empieza a los 3.800 millones de años. Luego el proterozoico a los 2.500 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué le prestamos más atención al fanerozoico, que es el cuadro de la derecha, el zoom que se hace a la escala? Porque es el eón y las eras y los periodos de los cuales tenemos mayor información. Hay más pistas sobre eso. Ahí se conservaron fósiles, es decir, huesos, restos de animales, conchas de animales marinos, caparazones, madrigueras que construyeron ciertos animales y se conservaron hasta el día de hoy. Y todo eso nos permite establecer edades y nos permite conocer cómo era la vida en esos periodos. En cambio, en el precámbrico pasó hace tantos millones de años que muchas de esas pistas que nos pueden permitir construir cómo era la vida en el pasado desapareció, se destruyeron. Entonces solamente tenemos pocos detalles o interpretaciones, aproximaciones que podemos hacer, pero en realidad no tenemos mayor información sobre lo que pasó en ese eón. Entonces, el primero de los eones es el precámbrico. Ojo, este tema es muy extenso y por eso lo estoy explicando de una manera como general. De hecho, si les interesa, hay muchos videos en YouTube sobre el origen de la Tierra y la escala del tiempo geológico.
En el eón precámbrico, entonces, es el primer eón, el 88% de la historia de la Tierra, o sea, la Tierra ha estado más tiempo en el precámbrico que en otros eones. Fíjense que podemos ver en el eón precámbrico: destrucción. Podemos ver mucha energía, o sea, volcanes en erupción, mares inmensos, meteoritos, había mucha energía en la Tierra. ¿Qué pasa? Como que no hay muchas especies que puedan sobrevivir en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, capaz, por eso no conocemos eh, qué tipo de vida pudo haber existido en el precámbrico, o porque no tenemos ninguna pista en el presente. Fíjense que al final del precámbrico es que aparecen los primeros indicios de vida en la Tierra. Al final del precámbrico y comienzo del otro eón, que es el fanerozoico, el cámbrico, se genera una explosión de vida. Y eso en geología se conoce como la fauna de Ediacara, porque este, es un conjunto de fósiles que, que, que permitieron definir cómo era la fauna en ese tiempo geológico. Fíjense que hay animales en ese tiempo, obviamente que ya se extinguieron, pero existieron medusas, existieron algún tipo de algas marinas o plantas marinas que ya no existen. Y vemos un animal importante que parece una cucaracha nadadora y gigante, que es el trilobite. ¿Ok? El trilobite fue el rey del Cámbrico. ¿Por qué? Porque tuvo una explosión, o sea, creció como especie en el Cámbrico. Luego desaparecieron algunas especies de trilobite, pero en general los trilobites habitaron en la Tierra durante todo el Paleozoico, que duró aproximadamente 300 millones de años. Luego de esto viene el eón fanerozoico. Ya hay más especies de vida, eh, más tipos de vida. ¿Verdad? Podemos observar que en este eón se aparecen lo que son los insectos, otras especies marinas de mayor complejidad, por así decirlo. Vemos que empiezan algunas especies a salir del mar y a convertirse en especies terrestres. Y así llegamos a la era del Mesozoico, que es la era de los dinosaurios. El Mesozoico se divide en tres, en tres periodos, que son Triásico, Jurásico y Cretácico. Los dinosaurios tuvieron su apogeo en el Triásico, ¿ok? A diferencia de lo que dice la película Jurassic Park. Simplemente que, bueno, creo que no queda bien el nombre de Parque Triásico, sino Parque Jurásico. Entonces, durante todo este el Mesozoico, se desarrollaron muchas especies de dinosaurios. ¿Qué pasa? Durante esta época, durante esta era, otro tipo de especies no podía crecer tanto, ¿verdad? Porque los dinosaurios eran depredadores, muchas especies de dinosaurios eran depredadores, eran gigantes. Entonces, bueno, luego del Mesozoico viene el Cenozoico. ¿Qué diferencia estos tiempos geológicos? La extinción de los dinosaurios. Cuando los dinosaurios se extinguen, viene la era de los mamíferos. Es decir, las especies más pequeñas ya pueden como que salir de las madrigueras, veanlo así, pueden empezar a reproducirse más, pueden poblar bastante la tierra, ¿ok? Y ahí en esta era aparecemos nosotros, los humanos, ¿ok? Entonces fíjense que la idea importante de todo esto es que los cambios que suceden a través del tiempo geológico permiten la existencia de la vida como la conocemos hoy, porque siempre hay cambios. Simplemente que estos cambios se generan durante muchos millones de años. No es algo que podamos apreciar fácilmente. ¿Ok? Entonces la actividad de este tema es completar el cuadro de la escala del tiempo geológico que les voy a pasar en un archivo PDF para que ustedes lo hagan a mano y aparte una pequeña lectura de las cuales tendrán que responder unas preguntas. Y bueno, estoy a la orden para cualquier duda que me quieran realizar por WhatsApp o por correo.